Saludos, señores estudiantes. Mi nombre es Justina Vilanes Cáceres y soy su profesora de química. En esta clase de hoy vamos a ver acerca de la tabla periódica, sus propiedades, usos, características, la forma en la que se ordena y un poco de historia de cómo fue desarrollando hasta el día de hoy. Pero, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es aquella que organiza, clasifica o distribuye los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y características. Su función principal es establecer un orden específico agrupando los elementos. Vamos a continuar con un poco de historia acerca de la tabla periódica. Y tenemos pues que en el siglo XVII, cuando Henning Brandt descubrió el fósforo, consecuentemente a aquello se descubrieron numerosos nuevos elementos químicos, los cuales fueron gases. También se consolidó en unos años la nueva concepción de qué era un elemento. Esta situación condujo a Lavoisier a escribir su famosa lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos. Finalmente, a principios del siglo XVIII se descubrieron nuevos elementos, entre los cuales destacaban los metales alcalinos y los alcalinos térreos. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla periódica de cómo era antes de que se descubrieran los nuevos elementos químicos y se pusieran la serie de los lantánidos y los antínidos. Continuamos. A lo largo del siglo XVII, aunque no existía un consenso claro respecto al proceso que condujo a su consolidación y uso generalizado de los elementos químicos, se desarrolló una nueva concepción del atomicismo, la cual fue auspiciada por John Dalton entre 1766 y 1844, a la que llegó gracias a sus estudios meteorológicos y de los gases de la atmósfera. Su principal aportación consistió en la formulación del atomicismo químico. Después de esto tenemos otro dato importante que radica en que Antonio Lavoisier propuso su primera clasificación de metales, no metales y metaloides. Luego continuamos con una ley interesante que es la ley de las triadas de Dobereiner. Este básicamente fue un intento de agrupar los elementos de propiedades análogas relacionando sus pesos atómicos, propuesto por el alemán Johann Dobereiner en 1817. Como pueden notar, aquí tenemos un ejemplo claro. Litio, sodio y potasio son elementos que tienen características parecidas y se mezclan con elementos generando compuestos con propiedades similares. Lo mismo ocurre con el calcio, el estroncio y el bario, que pertenecen a la misma familia, y asimismo el azufre, el selenio y el teluro. Continuamos con la ley de las octavas de Newlands. En 1864, el químico inglés Newlands comunicó al Real Colegio de Química la observación de ordenar los elementos de forma creciente considerando sus pesos atómicos. No podemos considerar el hidrógeno en este caso por ser un elemento con propiedades distintas. Continuamos con la tabla periódica de Mendeleev. En 1869, Mendeleev publicó su primera tabla periódica en Alemania. Un año después, Julius Lothar también hizo una basándose en la clasificación periódica de la periodicidad de los volúmenes atómicos. Por esta época ya eran conocidos 63 elementos de los 90 que existen en la naturaleza actualmente. Continuamos con la estructura y la organización de la tabla periódica. Esta se ve organizada básicamente por periodos y grupos. Los periodos se ven puestos horizontales, como pueden ver en la imagen, y los grupos de forma vertical. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla periódica actual. Tenemos los periodos, que son un total de 7, y los grupos, un total de 18. En la parte inferior encontramos los lactánidos y los antínidos. Grupos. Son las columnas verticales de la tabla periódica, como lo dije anteriormente. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma capacidad atómica. Es decir, que debido a que, como el último número de electrones en la última capa son similares, tienen características y propiedades similares entre sí. En este caso, a excepción del hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio se ven íntimamente ligados por esta característica. Continuamos con el concepto de periodos. Un periodo nos indica el número de niveles energéticos y por lo tanto el tamaño del átomo. En este caso se denotan 7, con las letras K,
L, M, N, O, P y Q, desde lo más interno hasta lo más externo. Y también se hallan distribuidos los electrones en subniveles atómicos. En este caso tenemos S, D, P y F. Recordemos que siempre debemos poner un esfuerzo en todo lo que hacemos. Les agradezco mucho por haber atendido esta clase. Espero verlos pronto. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos a todos. Chao.